Max, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Es gerente de Recopen. Excelente recope, sí. Es un gusto para mí estar aquí, Jorge, en este programa donde ha pasado tanta gente y donde uno no para de aprender. ¿Verdad? Algo se aprende, esto es importante. Yo creo que esto es un lugar de reflexión, donde se ven temas nacionales. Ay, y Recopen, lógicamente, es uno de los temas más importantes de este país, ¿verdad? Hay una conversión, ¿verdad? Estamos importando carros eléctricos, ¿verdad? Que no deja de ser un crecimiento importante, ¿verdad? Yo sé que no hay impuestos, ¿verdad? Mucha gente eh, está pasándose de su carro y de envase de combustibles fósiles a un carro eléctrico. Ya China comenzó a producir carros eléctricos en volumen grande y Europa, muchos países de Europa están ya con metas claras de cambiar toda la flotilla por el asunto del cambio climático y definitivamente el 60% de la contaminación de Costa Rica es por el uso de la flotilla, que en este caso sería el 90 y pico por ciento, casi 90 y no sé, 96% es en base de combustibles fósiles, ¿verdad? Estamos hablando de diésel, de gasolina, ¿verdad? De gasolina. Bueno, y hablemos del Recope. Recope, no sé cuántos años tiene ya de existencia, ¿verdad? Pero debe tener Ya está llegando a los 60 años. a los 60 años. Sí, ¿cómo no? Importante, ¿verdad? Yo recuerdo cuando comenzaron ahí a darle pensamiento, digamos, y no sé en cuál gobierno fue el que realmente que se tomó la decisión de. Anteriormente había una empresa americana que era la que hacía toda la Así importación y la es. distribución. Y bueno, se nacionalizó, se ha hecho mucha inversión, falta mucho para mejorar la productividad. Se acaba de terminar el muelle recientemente, tiene que un año y pico, ¿no? 4 años. 4 años ya, 3 años. 3 años. Un muelle que reduce los costos y evita ese congestionamiento que se hacía de barcos que dura, que cada día que pasan ahí sin atracar, son días que cuesta mucho, 20, 25 mil dólares, no sé cuántos. eh, un muelle eh, tuvo mucho atraso, ¿verdad? Así es. Y el costo pues aumentó. Pero eso es propio de todo lo que se hace en el gobierno. Nunca salen los números como uno quisiera, ni en el plazo que uno quisiera. Pero ya lo tenemos. Lo tenemos eso. Y de- eso le ha permitido al Recope bajar costos, ¿verdad? Tal vez no lo ha visto mucho en la ecuación Arecep, ¿verdad? Pero debiera estar en la ecuación, ¿verdad? Lo otro es en la compra a futuro y la compra de los combustibles es una cosa que es importante, ¿verdad? Porque mucha gente dice, bueno, ahora bajó el precio, ¿verdad? ¿Por qué no compran más? Bueno, posiblemente eso necesitas almacenar, ¿verdad? Los norteamericanos lo que hacen es que lo inyectan ahí, ¿verdad? Y ahora se les han ido las reservas, precisamente, porque el mundo, hay toda una estructura oligopolista que hace, siendo Rusia y los países árabes manejan el 60, 70%, 60% más o menos de la oferta y de petróleo y sus derivados. Bueno, hablemos un poco de esta.
importante institución que mucha gente dice, bueno, es que hay mucha burocracia, hay muchos problemas. Bueno, yo creo que se puede mejorar la productividad. Sí, mira, bueno, Recope es para quienes hemos pasado por dentro, por ahí. Cuando yo entré incluso no estaba en mi radar y terminé ahí. Eh, la gente tiene una visión un poquito distorsionada de lo que es la empresa. Desde luego que siendo una empresa pública, incluso las empresas privadas también tienen sus ineficiencias. Tiene sus ineficiencias. He estado en otras instituciones públicas que son mucho menos eficientes que Recope. Y entonces ha sido un poco injusto el trato que ha recibido en la opinión pública la empresa. Si vemos el precio internacional de los combustibles, Costa Rica no puede hacer absolutamente nada para modificar ese precio. No, Simplemente no si mueve ninguna aguja. alguien habló de una vez una analogía, si pasáramos todo el combustible que se consume en el mundo en una tubería durante un año, a Costa Rica le tocan como 10 minutos, algo así, 5 minutos, en lo que nosotros consumimos en un año lo que los Estados Unidos consume en un día, más o menos. Esos son los números que yo manejaba. Entonces, vemos la estructura de nuestros precios. Tenemos una gran parte que es el producto del precio internacional y su flete y su transporte y sus seguros. Tenemos una gran parte que es los impuestos y algo así que hoy es como un 6-7% que es el costo de Recope. Tenemos un 8% que es lo que corresponde a los gasolineros y al transporte. Y es por eso que si alguien quisiera intervenir desde Recope en los precios que recibe la gente aquí en Costa Rica, va a obtener poco. No quiere decir que hay que rendirse y no hacer nada, porque sí, definitivamente la empresa en sus terminales podría ser mucho más eficiente en lo que es mano de obra, pero también ese 6%, la mano de obra corresponde como al 1%. Se criticó mucho el tema de la convención colectiva, por ejemplo, y al final de cuentas el actual presidente de Recope hace unos días, don Juan Manuel, anunció los ahorros que trajo esta nueva convención que se habían renegociado. Y ya no es lo que la gente hablaba hace mucho tiempo. Ya lo que hay que hacer, lo que los costarricenses tienen que hacer para comparar Recope con cualquier otra cosa es tener los verdaderos números en la mano. No ver la convención, sino ver todo lo que recibe de salario los funcionarios. Y pueden darse cuenta que hay otras instituciones que ganan mucho más. Ahora, no quiere decir que no se pueda hacer nada. Tienen que encontrar la manera de ir mejorando la cuestión de la mano de obra y de los funcionarios, eso obteniendo de alguna manera algún mecanismo, y eso a nivel de todo el gobierno, de que la autoridad presupuestaria permita hacer cambios ágiles en los puestos, sin que haya un abuso de algún jerarca, ¿verdad? Que haga lo que le dé la gana, porque ese es el miedo que siempre hay. Pero sí que haya formas de que alguien se pensionó, fusionar dos puestos. Que alguien se renunció, poder hacer modificaciones en los puestos, y eso ayudaría mucho. Sí, esa inamovilidad y inflexibilidad es terrible. Así es. Para hacer cambios en eso hay que volver a presentar un manual de puestos, someterlo a consideración de que le respondan a uno, etcétera, y es tiempo que se va. Ahora, como dijiste, podemos hablar de los call options, de los futures, ¿verdad? Los futuros, que son prácticas que se usan en el mercado petrolero, que para que la gente entienda es prácticamente como lo que había, no sé si todavía existe, el sistema de apartados en una tienda, que llegaba uno y apartaba algo pagando. En este caso, uno puede depositar una suma es una especie de seguro que tiene una vigencia Y un precio fijo. y un precio fijo. Sin embargo, esto es como jugar al apostador.
Y te voy a comentar una anécdota que tuvimos hace 3 años, cuando ya estábamos en la pandemia, el precio ya estaba bajando bastante. Hubo un economista muy connotado del país, que yo admiro mucho, sigo admirando mucho, que puso en sus redes sociales: si Recope no ha negociado o firmado algo de futuros o de call options, es una negligencia. Claro, uno como funcionario se asusta, todo, ya que los precios están tan bajos. Pero imagínate que si nosotros hubiéramos hecho eso en ese momento, hubiéramos perdido una cantidad impresionante de dinero, porque siguió bajando hasta que no sé si te acordás, el precio del petróleo, no de los productos, estuvo por debajo de cero. Y nosotros habiendo hecho un pago, y no es cualquier pago, este mercado, si Costa Rica está importando algo así como 2.000 millones de dólares, por decir algo, en combustibles, este no es un pago de cualquier cosa. Hubiera sido para que se sintiera alguito a un pago de 20 millones de dólares. ¿Cómo le explica a un funcionario, a la opinión pública y a los costarricenses, a los que se debe, Que fue una mala decisión. que tomó 20 millones de dólares? Han habido escándalos. Un riesgo. Sí, y los perdió, porque en un día. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que pasa es que ¿cómo no intentarlo? Tenemos que hacer un mecanismo en Costa Rica que permita decir, aprobado por el gobierno, aprobado por la Asamblea Legislativa, Recope tenga esta buchaquita de unos, no sé, 20 millones de dólares, para que algo se sienta un poquito en algo, y en el momento preciso que haya cierto olfato, poder aplicarlos en una negociación de futuros. Y hay que ver con quién se hace, porque es una institución pública, alguien va a decir que se benefició tal banco, etcétera, ¿verdad? Eso también habría que encontrar la manera y aplicarlo y ver qué opción tiene. Si hay ganancia, agarrar cierta cantidad para aplicarla a los consumidores y cierta otra para tener esa buchaquita y poder tener ese mercado de futuros activo hasta que pase algún desastre de esos como los que te hablé y se pierda el dinero, porque es casi jugar al apostador con los dineros públicos. Pero es una práctica que hacen las empresas petroleras de distribución, jugando con sus propios riesgos, porque son empresas privadas. Ahí es donde alguien puede decir, esa es la ventaja que tiene la empresa privada, pero igual nadie va a arriesgar mucho tampoco, ¿verdad? Ahí juegan con esas cosas. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer en Costa Rica que no sumarían tanto, pero todas sumadas pueden ir generando ahorros para los costarricenses. Todo lo que gaste Recope es un gasto para Costa Rica, y todo lo que ahorre Recope es un ahorro para Costa Rica y para los consumidores, que al final de cuentas pagan todo, lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, está el tema Siempre hay una queja. Ahí dice que bajó el petróleo, pero aquí el desfase en el precio de venta viene hasta dentro de un mes y medio. Pero no entienden que, bueno, es que bajó el petróleo, pero bajó el petróleo en un mercado mundial. Hay que esperar si las refinerías te van a vender más barato, se llevará Y mientras viene el transporte, mientras lo almacenas aquí, ya comenzás a pensar que puedes beneficiar al consumidor, ¿verdad? Porque el ARECEP trabaja a puro costo, ¿verdad? Eficiente o no eficiente el Recope. Productividad la mide. Pero no cabe duda que tenemos un oleoducto que ahorra mucho el flete, ¿verdad? Claro. Sin embargo, llegamos a Ochomogo y ahí comienzan ya las chompipas a ¿cómo se llama? A distribuir. A distribuir. Ahí hay un costo alto. Por ejemplo, el caso de llevar combustibles, pues tenemos un precio fijo en todo el país, ¿verdad? Todo el país. No es que en Guanacaste vale una suma y en San José otra, ¿no? Y en Ochomogo otra. Entonces, y los problemas de logística son complicados cada vez más, ¿verdad? Porque
yo siento que no es sencillo, ¿va? Y en todas las bombas de gasolina está el mismo precio de venta, ¿va? Eso Y el solo se ve mismo aquí. margen, Eso solo se ve aquí, por lo menos en Centroamérica, solo se ve aquí. solo se ve aquí. Sí, el resto de los países pues tienen diferencias de precios de acuerdo a la lejanía de donde tengan la fuente. Eso. Pero eso que decís de la fecha de aplicación de los rebajos o de los aumentos es muy importante porque sí, es mecánico, siempre ha sido mecánico. Primero, la gente tiene que saber que Recope no es que se deja la plata No. en una cuenta y no bajó el precio. O la gente Recope, lo que han dicho, se roba, o que Recope roba, ¿verdad? Eso no es así. Lo que pasa es que a veces cuando hay diferencias en los cálculos, en ciertos momentos del año se aplica un rezago tarifario. Ahora es más ágil porque se está haciendo contrafactura. Entonces, cuando hay una disminución, se aplica más rápido en ese sentido. Antes era con el precio internacional y después se revisaba a ver cuánto era la diferencia y se aplicaba el rezago en la tarifa. Ahora es con contrafactura. Lo que pasa es que igual es de rápido, relativamente rápido, una vez al mes, para las disminuciones como para los aumentos. Entonces es muy parecido, ¿verdad? Partiendo del hecho de que nadie se está dejando ninguna plata, sino que se está aplicando a los consumidores. A eso es importante. Y bueno, nosotros nada más importamos, almacenamos, hacemos la logística del transporte, pasamos hasta Ochomogo y ahí comenzamos a distribuir, ¿no? No, tenemos otro almacenamiento, llegamos hasta Barranca, ¿no? Básicamente, Barranca, La Garita, La Ochomogo Garita y Ochomogo. y los 4 aeropuertos. Y déjame ver si se me escapa algo. Bueno, hay diferentes productos también. Estamos con los asfaltos y el búnker, ¿verdad? Que Y, también y el LPG, que el LPG, que es solo en Moín. solo Moín y ¿cómo se llama? Y el almacenamiento no es como muy... El almacenamiento fue muy... creo que se habían construido unas nuevas Sí. esferas o... Se entraron a funcionar hace 2, 3 años 3 nuevas esferas que estuvieron con mucho problema para entrar y el país estaba con muy poco almacenamiento, algo así como 7 días. Y hay un consumo Esto, grande de LPG. hay un consumo creciente en LPG y hay que proyectar esas ventas y ver ese almacenamiento porque el océano Atlántico a veces es chúcaro y no deja atracar. Por dicha, los buques de LPG son un poquito más dóciles para eso y son un poquito menos pesados. Porque ahora tenemos dos muelles, ¿verdad? Sí, correcto. Ese asunto de este nuevo muelle que está funcionando ha sido muy bueno en el sentido de que cuando ha habido algún oleaje fuerte, pues quedan afuera los barcos, pero ya pueden entrar dos al mismo tiempo. El muelle viejo y el nuevo funcionando al mismo tiempo. Eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Y los días de multa, pues bajaron montones, ¿verdad? Hace unos 5 o 6 años se pagaban algo así como al año unos 4 millones de dólares sumando todas las multas y ahora no llega a 1 millón, no llega a 500 mil dólares. No sé el último año cómo ha estado, pero ha sido mucho menos, mucho menos. Y contame una cosa, la posibilidad de habilitar algo en el Pacífico, ahí ustedes tienen un derecho de vía, pongámosle así, que era lo que tenía anteriormente Fertica, ¿no? Bueno, sí, ahí esa parte, bueno, la administración actual desechó la posibilidad de hacerlo por lo menos a corto plazo. No vieron la necesidad de hacerlo. Es también, no es tan fácil demostrarle a la ARECEP y a la Contraloría que se requiere siendo un país con dos océanos, siendo Recope un monopolio, el riesgo juega y debería hacerse un buen análisis de riesgos y un análisis costo-beneficio en muchas cosas para poder generar
un consenso en lo que se debería hacer en el Pacífico. Y lo que conversábamos antes de empezar este programa era que es ideal empezar, a mi juicio, ¿verdad? Yo no sé, Recope ahora en sus políticas, con el GLP en el Pacífico, no necesariamente con grandes obras, puede ser lo que llaman, en vez de esferas, lo que llaman unas salchichas, que son obras que son relativamente fáciles de construir, pero eso sí, de la tubería, que el Recope ya tiene el derecho de vía, tiene hasta los estudios de impacto ambiental hechos y casi que aprobados por Setena de poner una boya cerca del muelle Caldera y poder meter GLP en el Pacífico. Así, los recorridos de los camiones, de los cisternas de GLP, se reducirían a la mitad y eso se puede cuantificar para el país en cuanto a contaminación, en cuanto a ahorro de combustible, es paradójico, ¿verdad? Y en cuanto a muchas otras cosas de lo que sería la distribución de GLP dentro del país, y ahí yo creo que se paga el proyecto, casi que se paga el proyecto, además de la seguridad energética. Si en este momento hay algún problema en el Atlántico que obligue, que no permita llegar, qué sé yo, tipo el terremoto que tuvimos en el 91 o algo así, el abastecimiento de gas, licuado, petróleo se vería en serios problemas, ¿verdad? En la huelga tuvimos, me acuerdo, ciertos problemas con GLP y empezamos a ver cómo se traía un poquito de los otros países por tierra, pero tampoco es que los otros países tienen toda la disponibilidad para hacer eso. Eso no es así. ¿Y qué sentiste del petróleo a nivel mundial? ¿Qué va a pasar? Ha crecido recientemente un poco el precio porque los rusos se pusieron de acuerdo. Rusia es un gran productor y exporta mucho. Básicamente es un gran tiene mucho. Eh, eh, y está supliendo a China. Claro, China lo que hace es subsidiar un poquito, o sea, tiene un precio especial más bajo que el mercado. Y los europeos están sufriendo, ¿ah? Porque antes había, y se habían hecho grandes inversiones, tuberías que pasaban aún por Ucrania, y algunas, y le suplían gas y combustible a Europa. Entonces, ahora el flete se les está complicando. Y creo que están comprando gas licuado y haciendo una serie de químicas ahí para poder sobrevivir, porque lo que sí se le ha subido muchísimo el costo energético a Europa, ¿va? Es una factura dura, ¿va? Así es. Bueno, estamos en un estado de guerra y no hay nada más especulativo que el petróleo. Ahora, yo siento, es un sentir porque estas cosas se van por donde uno menos se imagina en cualquier momento, y así lo hemos visto. Pero yo siento que vamos a tener cierta estabilidad en este precio que todavía está altico, por así decirlo. Y una vez que se termine la guerra, Dios quiera, que de alguna manera, lo más lógico es que tenga un bajonazo. Y en lo que corresponde a Costa Rica, antes de la pandemia y ya después de superar la pandemia, el consumo iba creciendo, aunque los autos eléctricos que todos queremos que haya cada vez más aquí, puesto que es nuestra energía. Hay otras personas que se fijan mucho en el tema de las baterías y cosas de esas, pero nuestra energía autóctona es la energía eléctrica, la que tenemos, y tenemos buena capacidad. Todos queremos que haya cada vez más posibilidades de autos eléctricos y formas de utilizarlos, porque ha habido problemas ahí para las cargas de los autos eléctricos, etcétera. Sobre todo si vas a Guanacaste o a lugares muy largos. He visto un par de casos de esos, pero el consumo ha ido creciendo todavía en lo que es hidrocarburos. Algunas personas hace 5 años dicen, son unos 10 años más, y yo siento que será un poco o bastantillo más, todavía que Costa Rica todavía tenga esa dependencia de esta energía que no es nuestra, que es una energía importada,
que es algo así. Recope proporciona entre el 60 y el 70% de la energía de este país. Escogimos diferente a lo que tenemos, por así decirlo. Debemos haber hecho más esfuerzos por sobre todo transporte público eléctrico y transporte de vehículos eléctricos. Tenemos que Sobre seguir. todo el transporte público, ¿va? Es una lástima. Digamos, los buses. Y ahí debiéramos. Antes teníamos el tranvía y era eléctrico. Es impresionante. Ojo, en Costa Rica hace 70, 80 años teníamos la posibilidad. Alguien llegaba a Punta Arenas, usaba transporte público eléctrico desde Punta Arenas hasta San José. Se bajaba ahí, tenía un tranvía al frente de la estación al Pacífico, Y después que era eléctrico, sí. que te podía llevar hasta el aeropuerto. Eso era lo que teníamos. Ahora no tenemos, es prácticamente el transporte público eléctrico es prácticamente nulo. Teniendo un país como el que tenemos, es una lástima que no hayamos tenido la Cambiamos visión. toda la estructura, si te das cuenta. Sí. Ahora prácticamente levantamos todas las líneas bueno, no las estamos utilizando, aunque tenemos derechos de vida importantes, ¿verdad? Sí, así es. Pero la gente se acostumbró a vivir con 1 o 2 carros en las familias, entonces ya dependemos del transporte individual. El transporte público sigue siendo importantísimo, pero ahí podría comenzar el transporte público por usar energía eléctrica, ¿verdad? O sea, es muy alto el costo, pero se paga. Yo no sé, un fondo de inversiones como los que hay aquí y debiera apostar un poco al cambio de la flotilla, digamos, de esos buses eléctricos que ya cada vez van bajando los costos. Sobre todo China, que lo hace, está fabricando todo, trenes, Yo creo que buses. hay buses, hay rutas, mejor dicho, hay rutas, qué sé yo, puedas de Acerrí, ver un bus eléctrico subiendo ahí No, y compresionando ahí para abajo, me da miedo hacerlo qué eléctrico, fácil. ¿verdad? Hay cosas, es muy importante, hay cosas que el consumo de hidrocarburos no los No va a es sustituible. no es sustituible de momento. Desde luego que la tecnología va a ir creciendo y vamos a ir encontrando las maneras. Pero sí, definitivamente, si como país, el país hiciera algunos números, podría dar subsidios mayores de alguna manera a los autobuses eléctricos, mientras podemos ponernos de acuerdo algún día de generar un proyecto ferroviario eléctrico. Yo estaba con la Asociación Metro de San José hace un tiempo y ahí seguimos todavía haciendo la lucha. Pero, por ejemplo, el tema del famoso tren rápido de pasajeros, ya cambiamos de tema, estamos hablando de electricidad y no de Recope. Pero es que los dos están entrelazados, ¿no? Está totalmente entrelazado porque estamos en un momento muy interesante. Es una transición. transición que está Pero que se va a empezando. llevar muchos años, ¿no? No es de un día para otro. Correcto. Es más, hoy todo el mundo critica y dice que la energía es carísima y llegará el momento en que el consumo eléctrico va a empezar a crecer otra vez y vamos a decir, qué torta. Ya no planificamos el proyecto hidroeléctrico grande que estábamos por hacer y frenamos. No es que hay que hacerlo ahora, pero alguien tiene que recordar que estamos en un momento muy difícil, desgraciadamente, donde el ICE se le pasó la mano por miedo a tener, no de tener disponibilidad de energía y que pronto, ojalá sea muy pronto, empiecen los consumos a revertirse y el ICE tiene, o quien sea quien esté generando, tenga que suplir esa energía, ¿verdad? Que ahora la está supliendo los hidrocarburos, ¿verdad? Ese momento, eso hay que medirlo y alguien tiene que planificar cómo va a ser esa transición en el término de oferta. Ahora todo el mundo está tranquilo. O sea, no sé si te acordás de los cortes de corriente en algunos momentos de la historia de Costa Rica, que era una barbaridad. Ahora, por dicha, de momento estamos bien, pero también hay que verificar que en el futuro, conforme van creciendo la demanda. demanda por el transporte privado, ¿quién quita que aparezca una especie de modelo T
de Ford Modelo T, pero eléctrico, y todo el mundo se tire a comprar carros eléctricos ya en serio. Ya los chinos están... Por eso, en cualquier momento se nos dispara ese consumo y nos puede agarrar manos arriba después de que estamos muertos de risa. Y es que también la planificación urbana ha sido un desastre en Costa Rica. O sea, hemos hecho un modelo primero horizontal todo. Ahora ya se está viendo verticalidad, pero no para la clase media, baja, ni para la clase baja. O sea, entonces hay que llegar a subir la densidad en las poblaciones, ¿verdad? Así es. Es ir ahora, digamos, no sé, cuando uno va a Cerrí o va a Desamparados, dice uno, pero esto es otra ciudad completa, y todo es horizontal, ¿verdad? Ahí no hay casi 5, 6, 7 pisos, o sea, hay que buscar eficiencias y hay que hacer planificación urbana, que es muy importante. Eso es muy importante lo que estás diciendo. Yo creo que la capacidad instalada que hay en el centro de San José con edificios vacíos Sí. es una lástima también. Pudiendo llegar ahí, claro, ese es el problema, llegar. Y por eso se necesitan sistemas eficientes de transporte público, lo más eficiente posible, y eso cambiaría muchísimo el tema. Empezamos hablando de combustibles y estamos tirándonos a transporte público. No importa, es que al final es parte de la problemática. De todos modos, de energía estamos hablando. Y de todos modos se puede hacer muchas cosas de camino. El famoso tema del etanol que tuvo tantas críticas, yo creo que Recope podría generar un producto boutique. No son todas las gasolineras las que pueden expender un producto adicional, pero podrían tenerlo para que la gente lo pruebe, vea cómo es la variación de precios, y además está usando un 8 o 10% de alcohol que se puede producir aquí. Y entonces ese 8 o 10% de ese volumen es mucho alcohol. Que ya sí, es trabajo para Costa Rica, producción para Costa Rica, porque hay capacidad, hay mucha gente, cañeros que perdieron sus tierras por falta de consumo. ¿Cómo se llama? También es plata que no se fue del país, sino que se quedó aquí. Es una diferencia de cielo a tierra. Se quiso hacer tal vez de alguna manera impuesta, iban a quitar la gasolina super, iba a poner se iba a poner la Eco 95, creo que se llamaba, y eso no le gustó a la gente. Y yo creo que es bueno pues poner una opción para el que quiera probarla. Hubiera sido más barato en ese momento. En épocas de la pandemia probablemente se hubiera quedado más caro y hubiera sido si hubiera estado solo ese producto con gasolina, con etanol, el etanol le hubiera levantado el precio a esa fracción, le hubiera levantado el precio y le hubiera habido muchas críticas, ¿verdad? Pero si se tiene con un producto adicional, tipo el que quiera y el que pueda, pues sería muy interesante. Bueno, Max, te voy a invitar a otra. Ojalá. Encantado de verte. Es importante este tema. El tema de energía es sumamente importante. Yo creo que hay que hacer más debates, más foros. Y ahora que estás en otra actividad, pero siempre guardas memoria muy buena de lo que hiciste allá en el Recope. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.